migratoria de I-220A, la cual no es reconocida como una admisión legal a los Estados Unidos y por tanto esto les imposibilita a ellos pues el poder aplicar al año y un día por la ley de ajuste cubano. Sí. Y sí, bueno. Respecto a esto, Terrenier, te quiero decir que yo ni me enteré, pero te voy a decir algo. Esto, lejos de entristecerme, lo que me alegra. ¿Sabes por qué? Yo me alegraría de que yo todos los días me entere de que vinieron cubanos y protestaron en Washington, D.C. Entonces, porque es lo que hemos llamado nosotros, ¿no? Entonces, una de las cosas más interesantes de esta manifestación es que muchas veces se les ha achacado a quienes están bajo esta categoría, ¿no? Como que tienen una total apatía política, que tienen un total desinterés por la realidad cubana, y si bien hay muchos que son así, que tienen esa apatía política, no son todos, porque apatía política lo tienen los que tienen la I-220A, lo tienen los que son residentes americanos, lo tienen los que son ciudadanos. Sí. O sea, la apatía política está en todas las categorías habidas y por haber. Ya fue ciudadano y es activista pro régimen. Exacto, ni siquiera es apático, es activista pro régimen. Exactamente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Cubanos en Washington, D.C. Como siempre, le damos la bienvenida a este espacio, a este canal, uno de los canales más anticomunistas que tienen las redes sociales. Y si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, por favor, déjanos tu comentario, dale un like, dale a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y, por supuesto, suscríbete. Así que vamos a pasar con el team de Cubanos en Washington, D.C. Yo, a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rainier, bueno, con mucho frío, por eso hemos tenido que hacer el podcast esta vez a distancia, porque realmente las temperaturas están bien bajas por acá, por Maryland, D.C., Virginia, y ha caído hasta nieve y todo, ¿no? En este mes de enero. Sí. Y esto que no es nada comparado con los estados que están más al norte, y Canadá, por supuesto, pero aún así se siente frío acá. Bueno, yo Están por debajo de cero las temperaturas. Yo diciendo tremenda nevada y usted poniendo en comparación con los estados más al norte o Canadá y la verdad que es una risa, ¿no? Para que viven más al norte. Pero es bueno, una chispita de nieve. Exacto, pero para los que vivimos acá, más al centro de la costa este del país, pues en los últimos años no habíamos tenido inviernos con una nevada tan grande como la que se produjo apenas unos días. Y bueno, nada, eso nos ha hecho que nos ha imposibilitado que hagamos el podcast acá en los estudios de Cubanos en Washington, D.C. Señora, mucho de qué hablar, hay muchas noticias, como siempre quisiéramos abordarlas todas acá, pero no nos da el tiempo. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que han estado sucediendo durante esta semana es pues la situación en la que se ha visto la dictadura, ¿no? Donde ha tenido que dar explicaciones con respecto a la violación de los derechos humanos, específicamente a las libertades religiosas en Cuba. Mario, ¿qué nos puede decir sobre esto? Sí, bueno, Daniel, en nuestros mismos podcasts habíamos hablado en noviembre que se había celebrado en Ginebra el examen periódico universal, al cual todos los países que son miembros de la ONU tienen que presentar cada 4 años. Habíamos contado que el Instituto PAMO, por ejemplo, envió su informe sobre libertades religiosas. Aparte de enviar su propio informe sobre libertades religiosas, hizo coalición con otra organización en Miami, con Outreach Eye to the Americas, y presentamos un informe junto con ellos. También desde dentro de Cuba, la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas
hizo coalición con Prisoner Defenders, dirigido por Javier Arrondo. Presentaron otro informe adicional sobre libertades religiosas. O sea, se presentan informes sobre cualquier tema, pero parece ser que los informes sobre libertad religiosa, pues, además de ser varios, pues fueron contundentes, ¿no? Aparte, no, el problema es que la realidad está ahí, sencillamente hay que describirla y fue lo que hicimos. Y esa realidad choca contra el régimen, ¿no? Que intenta engañar a las estructuras internacionales, incluyendo la ONU, pero es demasiada la realidad, va contra ellos mismos. Entonces, se habían demorado en responder, pero ahora el día 4 de enero entregaron una carta a ellos donde no es que responden a las denuncias que se hacen, sino que piden un mes de prórroga porque ellos tienen bueno, un plazo para responder a todas esas cuestiones y ya se les acabó y no han respondido. Entonces, no es que no han respondido, es que las violaciones han seguido. Es más, después del examen periódico universal metieron la pata unas cuantas veces. Y entonces, bueno, es que todos los días lo hacen, ¿eh? Entonces, lo que hicieron fue echarle más leña al fuego. Y lo inédito en esto es que ellos muchas veces ni responden. Por ejemplo, las mismas Naciones Unidas, el relator de libertades religiosas que hubo anterior a la persona que está ahora, varias veces, creo que hasta como 4 veces, pidió entrar a Cuba, no para que lo guiaran a donde ellos querían llevarlo, sino a visitar a las iglesias y pastores que él quisiera. Y ni siquiera le respondían, o sea que ellos no son ni de responder. Lo inédito aquí es que han enviado una carta pidiendo que por favor les den un mes y están preparando. Entonces aquí hago un llamado a pastores y religiosos dentro de Cuba que no se dejen coger para eso. Ellos están tratando de, por supuesto, con su manipulación, con su presión, llamar a los líderes religiosos uno a uno para tomarles videos o pedir que hagan cartas o que hagan declaraciones para lavarles las manos. No se presten para eso, ya que se ha hecho un trabajo tan fuerte denunciando lo que les está pasando a ustedes mismos ahí adentro. Bueno, la parte que corresponde ahora es dejarlos solos a ellos, dejarlos solos y no le den ustedes ningún argumento en favor. Si van a dar un argumento, escriban a la ONU y digan, es verdad todo lo que lo están acusando. Ningún pasado de manos. Entonces, ese es un llamado que hacemos en este momento, porque este mes que ellos han pedido es para pedirle a organizaciones religiosas dentro de Cuba, a pastores, que por favor le laven la mano y digan, no, este es un país donde todo está muy bien. Usted no haga eso ni por presión, ni por un chantaje, ni por una limosna, porque usted va a quedar muy mal para la historia si usted se presta para esto por una simple limosna que te tiren, ¿no? Prioriza, en este caso a Cuba, prioriza a la historia y no te vendas por un plato de lentejas, como se vendió en la historia bíblica Esaú. Creo que esto es muy importante hacer este llamado, porque sí se ve de buena tinta que están llamando uno a uno, y después la gente dice, no, es que me presionaron, no es que, pero el problema es que se trata aquí de una cuestión histórica y que la historia te va a pasar la cuenta si tú te vendes por un plato de lentejas. Así que creo que eso es importante. Pero ¿cree usted, desde ustedes ambos, desde su experiencia como cristianos y como pastores y misioneros en Cuba, ¿no? Que la dictadura logre coaccionar a los pastores en Cuba para poder cambiar un poco la narrativa de las acusaciones que pesan sobre ellos? No, el asunto es, Reniel, mira, a lo largo de la historia siempre, hasta los reyes más malos, los gobiernos más malos han tenido sus ministros religiosos que le han hecho juego. Siempre han existido los falsos profetas. En Alemania nazi, por ejemplo, Adolfo Hitler contó con estructuras religiosas como las iglesias cristianas alemanas, por ejemplo. Entonces, en Cuba existen estructuras. Bueno, de hecho, hace poco fue a visitar a Cuba nada menos que el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, el Concilio Mundial de Iglesias. Esto la gente desconoce de qué se trata. El Concilio Mundial de Iglesias es una estructura religiosa que se creó dentro de lo que fue el bloque socialista, el bloque comunista de la Unión Soviética y los países de Europa del Este. Como que el mundo estaba dividido en dos, era un mundo bipolar. Pues entonces había una estructura representando a Occidente, las iglesias evangélicas mundial, la Alianza Mundial de Iglesias Evangélicas,
y los países socialistas pues crearon una estructura que fue el Concilio Mundial de Iglesias. El bloque socialista se cayó como estructura, pero el Concilio Mundial de Iglesias, la estructura religiosa, continuó su camino, su historia, y tiene oficinas aquí en los Estados Unidos, o sea, que llegó también a Occidente y sobrevivió al comunismo. Pero la ideología comunista todavía pervive en este bloque de iglesias. Y entonces no es para nada una sorpresa que el secretario del Concilio Mundial de Iglesias haya visitado Cuba para lavarle las manos a Díaz-Canel. Entonces, si esto sucede con estructuras foráneas fuera de Cuba, pues dentro de Cuba tenemos una estructura que es similar al Concilio Mundial de Iglesias, el Consejo de Iglesias de Cuba. Casi siempre las personas que están allí, por no decir siempre, son personas que le deben favores al sistema o que son agentes de la seguridad del sistema y son la cara religiosa del sistema, pero ya están descartados. De hecho, Prisoner Defenders, en un informe que presentó, dijo bien claro que había estructuras que eran estructuras mentirosas, ¿no? Y mencionó a esta que te estoy mencionando. Entonces, por esa razón, ellos están tratando de buscar voces fuera de estas estructuras ya gastadas. Y lamentablemente hay quien cae en la trampa por intereses personales, por intereses de su propia denominación. Es muy triste, ¿no? Pero yo por eso decía que nadie se venda por un plato de lentejas, porque sabemos que la dictadura tiene sartén por el mango y es capaz de decirte, como lo dice directamente la jefa de atención a los asuntos religiosos en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la señora Caridad Diego Bello, que tiene prohibido entrar a este país, porque el Departamento de Estado le prohibió la entrada a ella y a sus secuaces que trabajan en esa oficina. Pero la frase célebre de ella a los pastores con los cuales ella se reúne es: pórtate bien, pórtate bien. Si no te portas bien, no te damos el permiso de construcción del templo. Sí, de Estados Unidos hay iglesias que te mandan el dinero, pero sin el permiso de nosotros no importa que te manden el dinero. Puedes tener visa religiosa, los americanos te pueden dar visa. Yo te tengo tremenda envidia porque a mí no me la dan, porque yo estoy vedada. Pero si yo no te dejo salir, si yo te regulo, tú no sales. Y lamentablemente hay personas, tristemente, que dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? Una carta, decir que tú eres bueno, y hacen la carta. Es triste, ¿no? Pero esa es una triste realidad, y por eso hago un llamado en este mes a que cualquier líder religioso que esté tentado a cambiar una salida del país por una carta lavándole las manos a la dictadura, piénselo 2 veces y hasta 3 veces y 4 veces, porque el viajecito puede ser que lo des, pero la historia, vas a quedar en la historia como alguien que le lavó las manos a una dictadura que en definitiva es una dictadura que yo pienso que está en los finales, y el día después de mañana entonces te vas a ver en la situación de cuál fue el comportamiento que tú tuviste. Dios quiera y esté en los finales de sus días, la verdad. Es lo que todos los cubanos necesitamos. Pero bueno, si bien digamos que este es el tema que tiene a la dictadura en una posición incómoda ante las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, la realidad es que debería estar en una situación incómoda en todos los temas que contemplen las expresiones humanas, porque sabemos que se violan las libertades religiosas, se coacciona la libertad de asociación, de expresión, de todo tipo de libertad, y una muestra de eso es la creciente violencia que no para de ser escandalosa, ¿no? Dentro de la isla no paran de salir las noticias sobre nuevos asesinatos, sobre nuevos desaparecidos que se espera poder encontrar con vida, pero tristemente terminan encontrando los cadáveres, ¿no? De quienes notifican como desaparecidos. Y noticias de estas ahí nos trae usted, Joa. Sí. Permíteme solo, antes que yo hable de estas situaciones tan terribles, solamente decirte algo, Reniel, que dicen algunas organizaciones internacionales que defienden las libertades religiosas, y yo estoy de acuerdo. Ellos dicen que si tú coges todos los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a cada uno de los derechos, y tú analizas el de libertad religiosa, va a pasar lo siguiente. Si hay un país donde se violan las libertades religiosas, es como si fuera una regla.
casi da por hecho que el resto de las libertades estará siendo violada y viceversa. O sea que muchos especialistas dicen que las libertades religiosas son como el principio medidor y que da por sentado que si un país viola esas libertades, el resto seguramente estará siendo violado. Por supuesto, la libertad religiosa está muy vinculada a la libertad de conciencia también. Entonces, si se le viola a un ser humano su libertad de conciencia, es violarle su libertad de pensamiento y ya a partir de ahí se viola todo. Yo quería aportar algo también al tema este de la libertad religiosa y de lo que está pasando ahora mismo con la ONU y con todo esta situación, ¿no? No podemos olvidar tampoco que la mayoría de las organizaciones religiosas en Cuba están infiltradas por la seguridad del Estado. O sea, eso es un detalle bien importante y que ellos utilizan muchísimo. Lo utilizan en muchas variantes, ya sea para dividir, ya sea para aparentar cosas, ya sea para dar un mensaje contrario al mensaje real. O sea, el caso es ese y eso es histórico. Las iglesias, todas las organizaciones religiosas en Cuba están minadas por la seguridad del Estado. Eso es algo que no podemos olvidar y que la ONU debería saber también, ¿no? Que ellos trabajan así y que eso es real. Y de hecho es una de las denuncias que se hacen. O sea, se le dice a la ONU que una de las violaciones a las instituciones religiosas es que los agentes de la seguridad están dentro de se infiltran, la dictadura los infiltra para minar esas estructuras. Hemos sabido incluso de organizaciones donde sus máximos líderes se han descartado al final como agentes de la seguridad del Estado que han estado infiltrados ahí trabajando, ¿no? Pastores que son agentes de la seguridad del Estado. O sea, es algo bien... el caso cubano es un caso muy complicado, ¿no? Muy complicado en todos los sentidos. En este sentido, la libertad religiosa también, porque muchas veces el régimen logra precisamente dar un criterio diferente al que está sucediendo en la realidad porque manipula todas las cosas. Y una de las cosas que manipula es precisamente esta, poder introducir sus agentes dentro de las organizaciones religiosas, ¿no? Sí, no, y Mario decía, hace un momento hacía alusión a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y que es paradójico que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firma un 10 de diciembre de 1948, que fue exactamente en 1948 cuando Cuba tuvo sus últimas elecciones libres y democráticas. A partir de ahí decantamos en el golpe de Estado de Batista en el 52 y posterior a eso, pues hemos vivido de una dictadura a otra. Literalmente nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Cuba iba como ya camino al descalabro total, ¿no? Imagínate nada más, te voy a poner un simple ejemplo, que organizaciones independientes de acá, del exilio, han querido enviar ayudas humanitarias a través de las iglesias para el pueblo cuando ha estado en situaciones muy críticas. Bueno, siempre está en situaciones muy críticas el pueblo, pero imagínate eso, ¿no? O sea, se quiere enviar una ayuda humanitaria de organizaciones independientes del exilio a través de la iglesia. El régimen cubano eso nunca lo ha permitido, ¿no? Enseguida, pues... si lo permite porque ya está beneficiado, porque está manejado por ellos, para lavarse el mano, para pintarse de bueno, por lo que sea, pero no es porque sea algo que se pueda hacer. Pero de repente aparece un líder religioso de cualquier denominación, dando una ayuda a él, ¿no? Dando una ayuda, repartiendo una ayuda humanitaria. Entonces, es como que un mensaje contradictorio, ¿no? Bueno, por fin, ¿por qué no aceptaron esta ayuda, pero están aceptando la ayuda que está dando el líder religioso? O sea, el régimen juega mucho con esa situación. Y eso mismo se ve además en todos los sectores, no solo en el religioso. Ellos juegan a ser Dios. Yo creo que nunca mejor dicho en el contexto, ¿no? De quién puede y quién no puede hacer o deshacer dentro de la isla, no solo con los líderes religiosos, sino con todos, ¿no? Tanto figuras públicas, deportistas, artistas, ese tipo de personas. Ellos determinan quién puede y quién no puede, y esa es la razón por la cual se debe ser coherente con la realidad cubana, con la realidad que vive el pueblo de Cuba, y no ser partícipe de la pantomima y del juego que la dictadura muchas veces utiliza, no para ser buenos con su pueblo, sino para darse un baño de pueblo, como se dice, para dar una imagen de benevolencia, ¿no? Hacia el mundo, y muchas veces entonces poner entredicho este tipo de acusaciones
que desde organizaciones internacionales, como es el examen periódico universal, pues se le cuestiona todas las arbitrariedades y las violaciones de derechos humanos en general que se viven a diario dentro de la isla de Cuba. Sí, y bueno, y para pasar al siguiente tema, Eva, con las noticias que usted me trae, yo creo que es una de las evidencias claras de por qué no se puede viajar a Cuba, de por qué no se puede pensar ni que ningún proyecto que emane de las manos del PSC, de la dirección castrocomunista, puede tener algún tipo de beneficio para el pueblo cubano, y que al final del día, si te piensas que porque tienes unos dólares en el bolsillo vas a estar en un sitio de privilegio con respecto al cubano a pie, y eso incluso es lo que, digamos, mueve lo que tengas dentro para querer ir a hacerle juego a la dictadura, que al final es parte de lo que estamos hablando hasta ahora, que no te pienses que vas a tener una vida ni de gloria ni de lujo, porque puedes terminar como el más modesto de los cubanos, puedes terminar sin vida en un terraplén, debajo de un puente, en un vertedero de basura. Bueno, y déjame decirte que parece que es tendencia esto de matar a la gente debajo de los puentes, ¿no? Porque ya son varios los muertos, gente que se desaparece y luego aparecen muertas debajo de un puente. No sé cuál es el enfoque que hay con los puentes, ¿no? Es más fácil de tirar, ¿no? De deshacerse de algo, sí, y que no se encuentre así a la vista, ¿no? Tan rápido, digo yo. Pudiera ser. El caso es que es bien dramático, ¿no? Lo que está pasando en Cuba apenas, ni siquiera ha pasado un mes desde que inició el año, y ya son varios los casos de personas que se desaparecen y luego aparecen muertas debajo de un puente o en cualquier otro lugar. Y el más reciente que ha sido... Exacto. Y el más reciente que ha sido un caso bien mediático, se ha manejado mucho en internet, en las redes y demás, es el de un cubano que vivía en Texas, acá en los Estados Unidos. Su nombre es un poquito complejo de pronunciar, se llama Yorwell Gay Bolaño. Y era, bueno, un muchacho, voy a decir muchacho porque tenía apenas 41 años, y este muchacho pues tenía sus negocios en Cuba, tenía una MIPYME, un auto de estos, tú sabes, antiguo, lo que se conoce un almendrón, y viajaba con cierta frecuencia a la isla precisamente por asuntos de estos negocios que él tenía. Al parecer este muchacho pues estaba recogiendo el dinero, ¿no? del negocio, y hay, según las noticias, hay 4 detenidos, que son 4 sospechosos, 4 presuntos sospechosos de su asesinato. Entre estos 4, 3 son hombres y hay una mujer. Así que imagínate, hasta una mujer involucrada en este tema, ¿no? La mujer, según tengo entendido, tenía boleto para Nicaragua. Y la mujer tenía boleto para Nicaragua, exactamente. Ya quería irse ya porque ya ya le habían sacado el dinero al pobre hombre, ¿no? Y ya pues, pero... Sí, y terrible la narrativa de este hecho, ¿no? Porque supuestamente este hombre le había, digamos, puesto un negocio, según los datos que hay en las redes, le había montado como un negocio a su madre en Cuba, y él iba y venía, ¿no? En esa dualidad que viven algunos cubanos, desgraciadamente. Iba y venía de Estados Unidos hacia la isla y viceversa, y bueno, en una de esas tantas visitas salió a cobrar, ¿no? Lo que era las ganancias, ¿no? de la semana o del día del negocio, y luego pues más nunca se supo de él, y días posteriores lo único que apareció fue ese almendrón que incluso, digamos, no es que esto sea algo para especular, o sea, en el mundo libre, en el primer mundo, en el capitalismo, nadie entiende que con un carro antiguo, y además antiguo sin que sea una antigüedad de colección, un carro antiguo, porque es lo que hay. Es un híbrido. En Cuba, o sea, es un híbrido. Un caparazón de carro antiguo con motor de sabrá Dios qué. Con cualquier cosa. Otra cosa, exacto. Pues esto en Cuba es un lujo, esto en Cuba es un privilegio, esto en Cuba es síntoma de que otros te envidien o te vean en una posición social muy elevada, muy diferente a la tuya, y pues estas pequeñeces, esta poquita cosa, porque al final eso no es nada para perder la vida o para que te la quiten por ello, termina, ¿no? Pues siendo la consecuencia de que lo asesinen, ¿no? Por quitarle un carro y sabrá Dios cuántos pesos, ¿no? Yo en lo personal no soy, yo no me regocijo de la muerte de nadie,
No, para nada. Debe ser una enseñanza para tantos cubanos que desgraciadamente aún siguen en esta dualidad de respetar la realidad del cubano, la realidad de Cuba en general, de los presos políticos y además de pensar que se puede ir a pasear, ¿no? O a obtener algún fruto de ese fracaso que es el Estado comunista o la isla de Cuba a día de hoy. Sí, yo leía un comentario entre los miles y miles de comentarios que hay en las redes, pero había uno muy interesante que decía que cómo era posible que viviendo en un país donde hay tantas oportunidades para aquellas personas que tienen talento para los negocios, este muchacho no iniciara su propio negocio acá en los Estados Unidos y dejara eso de estar de alguna manera colaborando con el régimen, porque sabemos que todo lo que se hace, si se monta un negocio dentro de Cuba, obviamente se está colaborando, ya sea intencional o no, se está colaborando con el régimen. Entonces, no es que yo quiera poner ahora en entredicho al pobre hombre, que bueno, ya está muerto en definitiva, ¿no? Pero creo que sí, el consejo es muy válido. Si se está en los Estados Unidos y se tiene talento para los negocios, pues es mejor iniciar el negocio acá y tratar de prosperar acá y no dentro de ese país que al final allí no hay leyes ni nada, eso es una jungla. Y menos mal que por lo menos esta vez han cogido supuestamente bastante rápido a los supuestos sospechosos de la muerte de este muchacho, porque otras veces sabemos que ni siquiera en eso son buenos, ¿no? O sea, no les importa o sencillamente no son buenos para encontrar a los culpables. Una cosa que yo creo es que con tantos casos de violencia, con tantas muertes y tantas cosas que están habiendo últimamente, y porque todo se expone en internet, yo creo que ellos van a tratar de afilarse un poquito más, ¿no? Y por lo menos para dar la cara, ¿no? De que el MININ está haciendo su trabajo bien hecho y todas esas cosas, como ya lo han dejado acá claro, que el MININ y el pueblo pues se movilizaron y entonces han cogido a los culpables y toda esa historia, ¿no? Pero lo que sí no es menos cierto es que Cuba lamentablemente se ha transformado en un país peligroso, en un país donde visitar ese país, incluso yo no recomendaría a nadie que fuera con joyas ni nada de eso. El muchacho traía, según yo veo en las fotos, muchísimas joyas y demás. No recomendaría visitar Cuba y así la van a visitar que vayan con nada. Si es peligroso ir sin joyas, imagínate con joyas. Exacto, entonces se ha convertido en un país donde es muy peligroso estar, no es un país seguro. Y eso es bueno que lo sepan tanto los cubanos como los extranjeros que quieran visitar la isla, ¿no? Porque siguen creyendo en el paraíso, en la teoría del paraíso que no es real. No, y eso se aplica a las otras narcodictaduras del continente, porque por ejemplo, en estos que recientemente Maduro cambió, hay norteamericanos que habían ido a pasear a Venezuela, y Maduro está loco porque le cae que un americano para cogerlo y tenerlo ahí de reserva para cualquier caso. Así que cualquiera que vaya. Está también el caso reciente de otro hombre de 51 años en el municipio de Boyeros, en Calabazar, que lo asesinaron para quitarle la moto, la motocicleta. O sea, es algo muy terrible todo, ¿no? Eso es diario, es más terrible. Y pues también está el caso de otro feminicidio de una joven de 21 años en Nuevitas, Camagüey, que eso fue reportado por La Hora de Cuba. Y según estuve leyendo en las noticias de Cubanet, pues son 5 ya los casos de feminicidio que se reportan desde que comenzó el año. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es algo terrorífico, ¿no? Espeluznante lo que se está viviendo en Cuba. Y esta ola de violencia de verdad que es bien perturbadora. La ola de violencia llegó a un tope que, ¿sabe? Que rompe todos los récords históricos de la data que se tiene y pasan los días y uno se entera de más. O sea, cuando se compara como está empezando el año a como había terminado, que ya era escandaloso, te das cuenta que el año va a peor y aún no ha terminado ni siquiera enero. Y el año pasado cerró con 117 feminicidios y a día de hoy ya no ha terminado enero y ya vamos por 5. O sea, ¿a dónde vamos a parar? Sí, el 2024 quiere romper los récords del 2023. Y ahora que dice esto, Renier, perdona que vuelva un momento atrás a la cuestión de libertad religiosa, pero me lo hiciste recordar con esto que dijiste de los récords, ¿no? Y es que aparte de lo que ya dijimos de la ONU, bueno, podríamos agregar también que el Departamento de Estado también condenó a Cuba por ser violadora de libertad religiosa, pero
Hay una organización internacional que se llama Open Doors, Puertas Abiertas, que todos los años saca una lista de los países más violadores. Ya nosotros en podcasts anteriores hemos hablado de eso. La cuestión es que para actualizar a los que nos ven, este año pues Cuba volvió a estar en la lista y bajó al número 22. O sea, cada año permanece en la lista desde hace 3 años y cada año lo que está es el número cada vez más bajo. Mientras más te acercas al 1, más violador eres. Así que por eso lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De que la dictadura, por todas partes que tú la mires, está en los récords más malos, lamentablemente. Pero eso es importante porque es una buena señal de que por lo menos las organizaciones internacionales al fin están abriendo los ojos y están viendo la realidad. Sí, no tienen a quién engañar. Cada vez pueden engañar a menos gente, ¿no? Así mismo. Sí. Es que es terrible, ¿no? Sinceramente, las noticias son desalentadoras y alarmantes al mismo tiempo, Sí. de toda la violencia y la degradación que se está viviendo en la isla, que cada día crece. Lo único que alienta, Renier, y que lo hemos dicho también en otros podcasts, es que la frase de Faldo Payá, la noche no será eterna, y que mientras más oscura es la noche y más oscura en este momento no había sido que ahora, pues más cerca está el amanecer. Esperemos que sí, porque la oscuridad es bastante, ¿viste? Exactamente, me lo quitó de la boca. O sea, esperemos que se cumpla en algún momento, porque no, o sea, los cubanos somos el experimento social de que la noche puede ser más oscura de lo que se esperaba. O sea, literalmente, porque cuando uno piensa que ya se ha tocado fondo, te das cuenta que no, que quedan varios niveles hacia abajo. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Estamos en un lado del fondado, como decía alguien. No hay fondo, por ahí para abajo. Y la situación material dentro de Cuba es terrible. Sí. Mucha gente lo dice, ¿no? Sobre todo de los más desfavorecidos, los ancianos. Alguna gente está viviendo para ver si comen el pan únicamente, el pan malo de la cuota. Sí, eso iba a decir, porque usted dice el pan acá y si nos están viendo de otras nacionalidades, se piensan que es un pan como el que uno va y compra en cualquier supermercado o panadería. No, estamos hablando de algo que los cubanos llamamos pan, que es una masa compacta de harina de sabe Dios qué, con sabe Dios qué más, entre sus ingredientes, que es muchas veces difícil de digerir. La verdad, de hecho, hasta una canción, los cubanos que dentro del mismo, de la misma, digamos, frustración, ¿no? Se le han sacado humor a todo. Hay incluso hasta una canción por ahí humorística, ¿no? Específicamente del pan de lo malo, que incluso decía, me acuerdo en una de las tantas estrofas decía, esto se le puede dar combate de madera y dice lo que se daña es el bate de madera en vez del bueno, pan. Y ayer alguien que vive dentro de Cuba nos decía que ya no se le puede llamar a eso el pan nuestro de cada día, que es el pan nuestro de cada 3 días. O sea, porque ni siquiera pueden recibir el pan diariamente, a no ser que vayas y lo compres a una MIPYME de estas nuevas que hay ahora, ¿no? Sí. Y vayas allí y compres el pan que venden esa gente, que lo venden carísimo, pero el pan que el Estado te da es cada 3 días. Y es bien lamentable. Mario decía, por ejemplo, lo de los viejitos, que son los más desfavorecidos. Y no podemos olvidar que en Cuba cada día hay más viejitos, porque es precisamente una población que está envejeciendo cada día más. O sea, y a la vez creciendo, es lo que está creciendo en Cuba, el adulto mayor, ¿no? La población. Exactamente, o sea. Producto de la migración. Cada día hay menos nacimientos, cada día hay mayor salida del país de los jóvenes, entonces los que van quedando son los viejitos. Y precisamente son esos viejitos los que más negra tienen la situación. Los que menos poder adquisitivo tienen, los que más se les dificulta la vida al final del Exacto. No, y usted mencionó las MIPYMES, ¿no? Que es digamos, lo último, ¿no? Lo más novedoso del castrocomunismo. Supuestamente proyecto económico que viene a rescatar no solo la empresa privada, sino la economía cubana en general. Pero es que casualmente en el podcast anterior hablamos de un dueño de MIPYME que fue asesinado dentro de su casa por 2 ladrones que entraron a robar, se lo toparon en el camino y pues lo terminaron. Ese fue Noguín, y ahora está este que es cubano-americano. Ahora está este que es cubano-americano, pero también supuestamente un dueño de MIPYME que también es asesinado.
Y en el próximo podcast, Dios no quiera que tengamos otra noticia, otro año de vivo, porque si no, yo me voy a preguntar cuál es la parte positiva de las MIPYMES, a no ser las que tiene la hija no sé, de esta, de Mariela Castro. De Mariela Castro. Bueno, los nietos de los comandantes, de Guillermo, de los que están posicionados y no solo lucran del dolor del pueblo cubano, sino que también están custodiados por los militares. Porque esa es la otra, que muchas veces no se ve. Sí, hay MIPYMES y MIPYMES. Y las que de verdad tienen ingresos, las que de verdad funcionan de cierta manera en la economía, todas están en manos de los altos dirigentes de la cúpula castrista. Sí, los cubanos son los causantes del sufrimiento, la desgracia y la degradación del Cuba. Sí, y a pesar de que podríamos decir, mirando al año pasado, ¿no?, que uno de los rasgos novedosos del 2023 fue eso, de que tuvieron que recurrir a las MIPYMES, ya, sin embargo, están siendo declaradas como el gran fracaso. Y no que lo estemos declarando nosotros, sino que yo mencionaba en el podcast anterior, un artículo de uno de los primeros números de la revista de Economist, pues fue dedicado a este asunto y precisamente decía que era un fracaso. Y mientras hacemos este podcast, no tenemos información ahora mismo porque esto está sucediendo, pero se está haciendo una audiencia en el Congreso, precisamente donde se está hablando a la administración Biden respecto a las MIPYMES en Cuba. Y ya veremos los resultados, tal vez lo podamos comentar la semana que viene, porque está sucediendo esto ahora en Washington, D.C., pero creo que las conclusiones que están saliendo a la luz es de que es un fracaso total. No, y déjame decirte que incluso hay hasta robo de propiedad, porque no sé si supieron de la noticia de algo parecido a un Starbucks que han abierto en La Habana. Lo único que han hecho, según estuve yo leyendo por acá, lo único que dice que el Star Café Habanero tiene un logo casi igual al original, solo difiere en que la sirena en vez de corona lleva sombrero de Yarey y en sus dos colas tiene unas maracas, o sea, una sirena guajira, ¿no? Y un Starbucks cubano. Los cubanos están idos, de verdad que sí, o sea, ni siquiera tienen idea, o sea, en ese sistema se han acostumbrado a ni siquiera respetar la propiedad intelectual, la propiedad privada, no se dan cuenta que todo tiene un dueño y que tú tienes que tener la suficiente creatividad como para crear lo tuyo propio y no usar las marcas ajenas. Entonces, no sé si Starbucks se entera de esto, qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque obviamente aquí hay un robo de la propiedad, ¿no? Y es obvio también que se está haciendo dinero con esto, así que no sé lo que va a pasar ahí, sería interesante seguir este tema, ¿no? Sí. Respecto a la audiencia, porque ya quizás comentaremos de esto posteriormente, la congresista cubano-americana María Elvira Salazar precisamente estuvo entre las personas invitadas para hablar acerca de las MIPYMES en Cuba. Y por cierto, creo que deberíamos luego darle seguimiento a esto, pero parece ser que tuvo un encontronazo con Bárbara Lee y la expulsó de la sala. Así que digo esto como porque quizás lo retomemos. Sería bueno seguir, darle seguimiento a esa noticia. Y hablando de Washington, D.C., pues este pasado 17 de diciembre se dio una manifestación pacífica acá en Washington, D.C., a las afueras de la Casa Blanca, en el Parque Lafayette, de exiliados cubanos que, pues, conocidos, ¿no?, como los I-220A, este estatus migratorio que presenta un limbo legal para todos los cubanos que han sido, pues, asignados con esta categoría, que le han asignado, perdón, esta categoría migratoria de I-220A, la cual no es reconocida como una admisión legal a los Estados Unidos y por tanto esto les imposibilita a ellos pues el poder aplicar al año y un día por la ley de ajuste cubano. Sí. Y sí, sí bueno. Respecto a esto, te quiero decir que yo ni me enteré, pero te voy a decir algo. Esto, lejos de entristecerme, lo que me alegra. ¿Sabes por qué? Yo me alegraría de que yo todos los días me entere de que vinieron cubanos y protestaron en Washington, D.C. Entonces, porque es lo que hemos llamado nosotros, ¿no? Entonces, a mí no me interesa mucho si me invitan o no, o si me entero o no, sino que estemos siempre ahí en un grupo. Que esté la comunidad cubana acá haciendo presión. Exacto. No, y una de las cosas más interesantes de esta manifestación es que muchas veces se les ha achacado
a quienes están bajo esta categoría, ¿no? Como que tienen una total apatía política, que tienen un total desinterés por la realidad cubana, y si bien hay muchos que son así, que tienen esa apatía política, no son todos, porque apatía política lo tienen los que tienen la I-220A, lo tienen los que son residentes americanos, lo tienen los que son ciudadanos. Sí. O sea, la apatía política está en todas las categorías habidas y por haber. Ya fue ciudadano y es activista pro régimen. Exacto, ni siquiera es apático, es activista pro régimen. Exactamente, ¿no? Y ahí yo pude acompañarlos y estuve en toda la manifestación con ellos y vi cómo tenían un sentir muy grande por la realidad de Cuba. O sea, puedo dar fe de esto, del sentimiento tan grande que tenían y la exigencia que hacían por la libertad de los presos políticos, cómo explicaban que no estaban pidiendo la regularización de su estatus para poder regresar a Cuba, sino para poder aplicar a la ley de ajustes cubanos, como todos los cubanos lo hemos hecho hasta hace, digamos, 3, 4 años, que fue donde empezó a trabarse todo este proceso migratorio para los cubanos. Y también como exigía libertad para los presos políticos, libertad para Cuba, que con dictadores no se negocia. Y bueno, por supuesto también estaban exigiendo que la I-220A se considerara un parol o una admisión legal a los Estados Unidos para ellos poder aplicar a la ley de ajuste cubano. Es bien importante que la comunidad cubana entienda de una vez y por todas la relevancia, la importancia que tiene traer el mensaje aquí. Porque otras veces se han hecho algunas que otras manifestaciones con respecto a este tema específicamente en el Versalles, en algunas ciudades de Miami o quizás incluso en otras ciudades de los Estados Unidos donde hay comunidades grandes de cubanos que están pasando por esta realidad. Pero donde más presión se puede hacer, donde más alto se puede llevar el reclamo, donde más incluso amigos, ¿no? o gente que te pueda ayudar en el reclamo, en la causa que tú estés trayendo, es acá, en Washington, D.C., porque es aquí donde están los congresistas federales, es aquí donde están los senadores federales y al final del día es aquí, este es el corazón de la democracia de los Estados Unidos y es donde más, donde tenemos que traer nuestros reclamos, ya sea para que los I-220A resuelvan su limbo migratorio o para todos los reclamos que tiene la comunidad cubana, para la libertad de Cuba, para pedir o exigir que la administración que sea, que esté vigente en el momento, deje de negociar o deje de tratar con la dictadura narcocomunista, que no lo reconozcan más como un gobierno legítimo y que por una vez y por todas reconozcan al exilio cubano, no solo como la resistencia a la libertad de Cuba, sino como los cubanos legítimos, libres, que sí representamos al pueblo de Cuba y no a unos dictadores, a unos comunistas que lo único que han hecho es degradar, prostituir y obligar a emigrar a los cubanos por más de 65 años. Sí, por cierto, creo que estos cubanos que vinieron a hacer este reclamo fueron recibidos por la congresista María Elvira, ¿sí? ¿Supiste algo? Ellos tenían cita con la congresista María Elvira y con el congresista Mario Díaz Valar. Con ambos intentaron reunirse. Con la congresista María Elvira la reunión fue un poco más corta porque digamos que la oficina no está tan asequible. Cuando uno entra al edificio Canon es más sencillo llegar a la oficina de Díaz Valar. La oficina de María Elvira, de hecho la oficina de María Elvira no está en el edificio Cano, está en otro. Entonces, digamos que la trayectoria hasta ahí es un poquito más complicada. Se pierde cualquiera en los laberintos. Sí. Se llegó hasta allá, ya no se tuvo todo el tiempo la reunión, pero aún así María Elvira los atendió el poquito tiempo que quedaba, tuvo algunas palabras con ellos, se tomó algunas fotos y además él dijo algo que es muy coherente en el sentido de que a pesar de que la reunión no fue lo pactado en su momento, tampoco se necesita de tanto tiempo para que ella esté enterada de cuál es la realidad. Ella sabe qué es lo que está pasando y que tenga la voluntad política de poder ayudar a todos estos cubanos. Qué bueno, me alegro mucho que ellos hayan podido tener esos encuentros con estos dos políticos cubanoamericanos. Y bueno, como bien tú dices, Reinier, la importancia de llegar hasta acá, porque realmente todo lo que se haga en Miami sí puede tener un impacto positivo dentro de la comunidad cubana, pero al final es algo local que se queda allí, ¿no? Se diluye allí, pero la política, el poder está acá en Washington, D.C., y es muy importante pues que los cubanos trasladen todos sus reclamos hasta acá. Y yo creo que sí, que es muy importante también este reclamo que están haciendo estos cubanos. No podemos olvidar que lamentablemente a partir de Obama, pues todas las, de alguna manera, vamos a llamarlo así, las facilidades que tenían los cubanos cuando llegaban acá a los Estados Unidos,
pues se terminaron, ¿no? Y los cubanos que salen huyendo de la isla, que al final, ¿qué cubano no sale huyendo de la isla por la situación que hay política en la isla, ¿no? Aunque muchos lamentablemente no le quieren dar la expresión que tiene, que es por una cuestión política, que tienen que salir de la isla, pero es por eso, porque si no hubiera ninguna situación política, si no estuviera el régimen castrista en Cuba, pues los cubanos tuvieran la suficiente libertad como para poder trabajar y poder avanzar, ¿no? Pero precisamente por no haber libertad, porque está ese régimen, no tienen libertad para trabajar, no tienen libertad para producir, no tienen libertad para avanzar, y entonces tienen que salir de Cuba. Y yo creo que es muy justo que estos cubanos estén reclamando para ellos pues un estatus legal en este país para no tener que regresar más a la isla. Yo espero que si les dan el estatus no regresen a la isla, sean consecuentes con lo que están pidiendo, pero es muy bueno porque de hecho están dando el mensaje real, o sea, no estamos aquí por una cuestión de que no tenemos comida, porque hay un bloqueo, etcétera, etcétera. Estamos aquí porque hay una dictadura, hay un régimen totalitario en Cuba que nos impide tener la libertad de poder trabajar y de poder avanzar en la vida, y hemos llegado hasta aquí pidiendo ayuda en este país porque es un país donde hay libertad. Entonces, eso yo lo veo muy bien, me parece muy bien, también muy excelente que pidan la libertad a los presos políticos, porque sería realmente muy egoísta, ¿no? De parte de cualquiera que esté pidiendo para sí mismo un beneficio, como lo están pidiendo ellos, por supuesto, y que se olviden de aquellos que están presos en Cuba. Así que los aplaudo realmente por esto que han hecho, ¿no? No, la verdad es que yo creo que fue muy buena la manifestación y como usted acaba de decir, yo creo que hay algo que lo hemos dicho muchísimas veces acá en nuestro podcast, pero yo creo que es válido, ¿no? Seguirlo repitiendo porque muchas veces, o sea, aún todavía no se entiende, ¿no? A mucha gente no lo entienden de esa manera y es una realidad. Todos los cubanos que salen de Cuba huyendo del narcocomunismo salen porque no son libres, salen buscando libertad, incluso los que no lo entienden, incluso los que tú les preguntas y te dicen, no, yo simplemente estoy aquí por temas económicos. No, señor, la realidad es que usted está porque no tiene libertad en Cuba, porque no tiene la libertad de emprender, de crear una economía en su país, y en el momento que incluso desafiando las realidades lo logra tener, está expuesto a que mañana se la quiten, porque es lo que pasa, es la realidad, es el precedente que hemos tenido los cubanos, porque incluso hay algún que otro cubano que dentro del desastre que es la realidad cubana, ha podido emprender de alguna manera, desde el ilícito, desde la manera que sea, ha podido emprender alguna economía y termina o perdiéndolo, o siendo extorsionado por los mismos policías, la misma dictadura, o simplemente siendo expropiado. Y ya está, sin ningún tipo de explicación. Entonces, la realidad es que todos los cubanos que salen de Cuba salen huyendo del mismo mal, del narcopartido comunista y de que no existe libertad. Por tanto, todos estamos bajo la misma categoría. Ahora, otra cosa es que el día de mañana usted sea coherente con ese amparo, con ese refugio que el gobierno de Estados Unidos le brindó en su momento, por usted ser un exiliado político. Eso es otra cosa, que no es que esté bien ni lo estemos defendiendo desde acá, pero la realidad es que no pueden pagar justo por pecadores. Y los cubanos en general, la comunidad cubana, el vecino cubano, tenemos que ser más unidos, aunque la palabra no guste, sí tenemos que ser más unidos como comunidad y sabernos dar abrigo y saber tender la mano a quienes están huyendo de la misma realidad que en su momento nosotros también huimos. Que van a venir gente chueca, que va a venir gente que no se merece esa ayuda, que no se merece ese refugio, eso es verdad, pero también hay una verdad que hay muchos que, como esos cubanos que estuvieron el 17 de diciembre con tremendo perro frío afuera, a las afueras de la Casa Blanca, exigiendo no solo que se entienda la I-220A como un parole, como una misión legal, sino libertad para Cuba, libertad para los presos políticos, que con dictadura no se negocia, que Díaz-Canel y Raúl Castro son unos asesinos, y además repitiendo muchísimas veces la frase "Don't travel to Cuba". So, esa gente merecen ayuda, esa gente merecen el refugio y el amparo de la comunidad cubana, y por tanto, donde quiera que haya un cubano digno, donde quiera que haya un cubano libre, ahí deberíamos estar el resto de cubanos para apoyarnos como lo que somos, cubanos. Es la realidad. Claro que sí. Perfecto. Pues qué bueno que pudiste estar allí para poder verlos a ellos de cara a cara y documentar un poco esto. Así mismo, no, yo apenas me enteré, de hecho llegué al rato, no llegué exactamente cuando empezó la manifestación, porque me enteré creo que con menos de 24 horas o más o menos con 24 horas de antelación,
y nada, ya yo tenía mi día planificado, ¿no? Pero bueno, traté de llegar lo más pronto que pude y la verdad es que los muchachos se portaron muy bien porque para la mayoría, en su gran mayoría, todos eran de la Florida, para no ser de acá, ¿no? Del área, se portaron bien con el frío, señores. Había un frío terrible. Yo me pasaba lamiéndome los labios porque tengo los labios quemados del frío que había. Estuvimos unas cuantas horas ahí a las afueras, ¿no? Ustedes saben que eso es al aire libre total y el viento además estaba soplando bastante. Es que ayer las temperaturas estaban bajo cero. O sea, sí, mucho frío. Sí, sí. Pues nada, señores, esto es un poco lo que queríamos comentar en el podcast de hoy. Así que yo creo que lo podemos dejar acá. Como siempre, recordarle a toda nuestra audiencia que somos Cubanos en Washington, D.C. en todas nuestras plataformas digitales, en YouTube, por supuesto, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter somos CW Washington, D.C. Ahí pueden ver muchísimas más actualizaciones de la información que a día están pues publicándose en las redes sociales, las denuncias, las peticiones y las exigencias de libertad para los presos políticos. Quiero decir algo, hace también el día 17 se estuvo dando el juicio de los manifestantes de Nuevitas. Este tema lo vamos a tratar de abordar en el próximo podcast para poder tener una información mejor recopilada, porque hasta ahora no se sabe mucho. Entonces, dar la noticia, pues darle, creo que es un poco, pues que no vamos a traer nada acá para nuestra audiencia, ¿no? Porque yo creo que esto un poquito ya se sabe. El tema es saber qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las sentencias que se le pusieron a esos muchachos, si pudieron tener algún tipo de acceso a una defensa legal del tipo que sea, y bueno, poder traer un poco la información de lo que verdaderamente sucedió en este injusto juicio, porque al final del día ninguno de ellos tendría que estar ahí, como ninguno de nuestros presos políticos tendría que estar tras las rejas. Así que nada, Mario, les invito a que nos regalen una oración como siempre para cerrar este Está bien, Rey. Dios Todopoderoso, gracias porque estamos haciendo este podcast donde hemos hablado de la realidad del país del cual tú nos sacaste, pero seguimos ahí metidos, por lo menos espiritualmente y mentalmente. Nuestros cuerpos que no pueden estar, te rogamos que muy pronto puedan ir a Cuba, pero no a ir a ver una Cuba en ruinas, no ir a ver una Cuba que es una cárcel, sino a ir a celebrar y a festejar que Cuba por fin es libre. Tú nos puedes sorprender en grande. Y te agradezco porque otras veces hemos hablado de la apatía que hemos sentido de organizaciones internacionales, pero en este podcast hemos hablado de una Cuba que se está poniendo contra la pared. Aún la ONU la está cuestionando, organizaciones internacionales la cuestionan como Open Doors, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, una audiencia se ha celebrado también para analizar el tema de los supuestos emprendedores, viéndolo como un gran fracaso, como lo ha declarado la revista The Economist. En fin, Dios Todopoderoso, que cada vez más es notorio que ellos son lo que son y que nosotros estamos en lo cierto. Te queremos rogar que por favor le dejes al pueblo de Cuba, Señor Todopoderoso, tu misericordia y que muy pronto Cuba por fin pueda salir de esa miseria espantosa. Te lo rogamos y te pedimos por los presos, pero te pedimos por todo el pueblo, incluyendo los que estamos fuera y que estamos sufriendo el exilio. En el nombre de Jesucristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén. Pues muchísimas gracias por ver este podcast y si se han quedado hasta aquí, hasta el final de este podcast, queremos regalarles unas imágenes inéditas de la manifestación que se estuvo dando frente a la Casa Blanca acá en Washington, D.C. por los cubanos, los exiliados cubanos de la I-220A. Así que espero perfecto. ¡Viva el exilio histórico! ¡Viva! ¡Viva el exilio histórico! ¡Viva! ¡Abajo comunismo! ¡Abajo! ¡Viva! ¡Libertad para la Comunidad! ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Freedom for Cuba! 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 Freedom for Cuba! Freedom for Cuba! We want freedom! 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 We want freedom!
política. Y si quiere que salga afuera de Cuba el grupo terrorista Castro Canel. Si queremos libertad para Cuba. ¡El exilio se respeta! 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 ¡Viva el exilio histórico! ¡Viva! ¡Viva el exilio histórico! ¡Viva! ¡Viva el comunismo! ¡Libertad a los presos políticos! ¡Libertad! ¡Don't travel to Cuba! 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 ¡A los terroristas! ¡No se negocia! ¡A los terroristas! ¡No se negocia! ¡A los terroristas! ¡No se negocia! ¡A los comunismo! ¡A los comunistas! ¡A los terroristas! ¡Al terrorismo de La Habana! ¡Viva por Cuba! ¡Viva por Cuba! ¡Viva por Cuba! ¡Viva por Cuba! ¡Justicia por los caídos por el comunismo! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para los presos del 11 de julio! ¡Justicia! ¡Justicia para la dama de blanco! ¡Justicia! ¡Justicia para los caídos! ¡Justicia! ¡Justicia para los ahogados en el estrecho de la Florida! ¡Justicia! ¡Justicia para los que murieron por obtener la libertad y no pudieron! ¡Justicia! ¡Patria y vida! 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 We want freedom! 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 ¡Ido VTA! ¡Parol! 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 ¡Alejandro Mayorga! ¡Ido VTA! ¡Parol! 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 ¡No se negocia, Biden, con los dictadores! ¡No se negocia con los dictadores! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad para Cuba! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Más terrorismo! ¡Basta el adoctrinamiento! ¡Basta el adoctrinamiento! ¡No al adoctrinamiento! ¡No a la explotación del hombre por el hombre! ¡No a la manipulación política! ¡No a la manipulación política! ¡Afuera el grupo terrorista Castro Canel! ¡Afuera! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Cuba es de los cubanos! La comunidad I220A tiene derecho a levantar sus voces a favor del pueblo cubano y en contra del grupo terrorista Castro Canel. ¡Ley de ajuste cubano! ¡I220A! 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 ¡Ley de ajuste cubano! ¡Alejandro Mayorga! ¡I220A! ¡Ley de ajuste cubano! 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 Alejandro Mayorga es cubano-americano, ¿verdad? Bueno, debía de estar a favor de esta comunidad que pide a gritos, que pide a voces libertad para el pueblo cubano, libertad para los niños, libertad para las damas de blanco, libertad para los presos políticos, libertad para Cuba. Alejandro Mayorga, le pedimos que nos permita acceder a la ley de ajuste cubano y ser libre en este país de libertad. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡La dictadura! ¡No se negocia! ¡La dictadura!
Freedom for Cuba. 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 No a las deportaciones. No más deportaciones. No más deportaciones. We want freedom. 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 We want No a freedom. la separación de familia. No a la explotación del hombre por el hombre. No. Libertad. Libertad, 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 libertad. IOBTA, ley de ajuste cubano. 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 Freedom for Cuba. 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 Libertad para los presos políticos. Libertad. Abajo el comunismo. Abajo el comunismo. Libertad. Libertad, 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 libertad. Libertad. La comunidad IDO20A condena enérgicamente a ese grupo terrorista Castro Canel, a esos crímenes de lesa humanidad que cometen, a esos asesinatos de hasta niños, hasta bebés que cometen. Abajo el grupo terrorista Castro Canel. ¡Abajo! ¡Freedom for Cuba! Freedom for Cuba. 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 Tenemos derecho a ser libres. Tenemos derecho a ser libres. Basta del adoctrinamiento. Basta de esclavitud. Tenemos derecho a ser libres. ¡Viva Cuba libre! ¡Cuba es de los cubanos! Cuba es de los cubanos. Cuba es de los cubanos. Cuba es de los cubanos. ¡Cuba es de los cubanos! ¡Abajo el grupo terrorista Castro Canel! ¡Abajo! ¡Abajo el PSC! ¡Abajo! ¡El comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la tiranía! ¡Abajo! ¡Canel! ¡Chingao! ¡La dictadura asesina! ¡Abajo! ¡Los Castro! ¡Abajo! ¡Estamos los presos políticos! ¡Libertad! ¡Freedom for Cuba! 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 ¡Abajo el adoctrinamiento! ¡Abajo el adoctrinamiento! ¡Abajo las mentiras! ¡Abajo el grupo terrorista Castro Canel! What we want! Freedom! 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 We want freedom! We want freedom! We want freedom! Freedom for Cuba! We want freedom! 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 No to Cuba! No to Cuba! No to Cuba! No to Cuba! No to Cuba!
Nosotros somos Cuba. 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 Libertad para los presos políticos. Libertad. Abajo la dictadura. Abajo Díaz Canel. Libertad para Lisandro Góngora. Libertad. Libertad para Cicia Abascal. Libertad. Libertad para Angélica Garrido. Libertad. Libertad para María Cristina Garrido. Libertad. Libertad para Ferrer. Libertad. Libertad para Garelia González. Libertad. Libertad para todos los presos políticos. Libertad. Libertad para Luis Manuel. Libertad.